Ya, Entonces, si pudiera recordarlo, vale, ahí revisamos entonces, tal vez una función cúbica nos podría servir, ¿vale? Y ahí revisamos intervalos de crecimiento, ¿cierto? Puntos de inflexión, cuando es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Primer criterio de la primera y segunda derivada. Eso, ¿cierto? Ya. sí, Me profe. imagino que sí. Sí, profe. Ya, vale. Ya. Entonces, vamos primero con este ejercicio no tan complejo. Vamos a hallar el área encerrada por esas curvas que están ahí. ¿Ya? La primera curva es y igual f de x igual. ¿Me la podrían dictar, porfa? 10x menos x cuadrado Y la otra es i igual 3x menos 8 igual a 3x menos menos 8. menos 8. Bien, entonces, ¿ustedes utilizan algo para graficar o no? Que álgebra. Ah, maldito. ¿Y se les da bien GeoGebra o no tanto? Es que está online, entonces prefiero eso. Bien. Esta es la gráfica de la función, ¿o no? Entonces, aquí está el eje Y y acá tenemos el eje X, ¿cierto? Bueno, esta es bueno, a este le podemos llamar I1, a ese le podemos llamar I2, ¿cierto? Entonces, esa sería 1 y esta sería la gráfica de I2, ¿ya? Y en rigor, lo que me piden justamente es calcular el área entre las curvas, o sea, todo esto. Ya. ¿Qué cosas tienen que considerar primero que todo para comenzar a calcular esta área entre curvas? Los límites. Ya, los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? Primero, límites de integración. El límite de integración es cuando se igualan ambas funciones. O sea, cuando 10x menos x cuadrado es igual a 3x menos 8. Ya, por favor indíquenme cuáles son los límites de integración. Hagan esa igualdad, por favor, y la revisamos al tiro. ¿Ya? Un minuto para que la hagan, no demora tanto. ¿Ya? Para que vayan ustedes también soltando la mano. Ya, yo lo terminé. ¿Ustedes lo terminaron?
Bueno, estas cosas son importantes de ir agilizándolas porque son las cosas que te van a permitir desarrollar rápidamente el problema si es que no te dan los límites de integración. ¿Ya? Entonces, bueno, esta integral ya se va más sencilla, ¿cierto? Les voy a dar un minuto. Terminé, profe. Ya, vale. Si no tuvieras el gráfico, ¿cómo saber cuándo una función va primero que la otra? ¿Ya? Bueno, ahí uno puede utilizar el valor absoluto, pero para saber qué función es mayor, porque por ejemplo, si tú tuvieras una función, no sé, que fuera así, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en esta parte esta función es superior, pero en esta parte esa misma función es inferior. Entonces aquí tendrías que multiplicar la función 1 menos la función 2, pero acá cambia, acá sería la función 2 menos la función 1. ¿Sí? ¿Cómo determinar entonces qué función va primero? Entonces, cuando tú tienes el área de la región sombreada, toma un valor. Por ejemplo, podríamos tomar el 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0? O cuando x vale, no sé, 1. ¿Sí? Entonces analizamos el I1. El I1, ¿qué pasaría con el I1 cuando esto es 0? El I1 valdría 0, ¿cierto? Y el I2 valdría 8, perdón, menos 8. Eso quiere decir que en ese intervalo, en este intervalo donde estamos, ¿cierto? I1 es mayor que I2, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Entonces, la integral quedaría como la integral definida desde menos 1 hasta 8. Los límites de integración siempre van de menor a menor, de menor a mayor. Entonces, aquí, ¿cuáles son las funciones que, según el teorema, cuáles son las funciones que restamos? Sería 10 menos, perdón, sería 10 menos x cuadrado menos 3x menos 8 de x. Hasta ese punto, ¿ustedes tienen problema o hay alguna duda respecto del procedimiento y de lo que se hace? Por mi parte, no, profe. Ya, No, profe. Hasta el momento vale, estoy... ok. Entonces aquí volvemos a integrar de menos 1 a 8. Entonces esto me queda 10 menos x cuadrado menos 3x más 8 de x, ¿cierto? Entonces eso ya lo podemos integrar, ¿cierto? No es tan complejo integrar eso. Aquí me quedaría, eso sería igual a decir 10x, ¿no? Menos un tercio de x cubo menos 3 medios de x cuadrado más 8x. ¿Sí? Evaluado entre menos 1 y 8. Voy a tomar esto de acá. Bueno, no vamos a olvidar que ese es 8. Lo vamos a llevar a una página nueva. Entonces esto era 8. ¿Sí? Bien, entonces esto nos quedan 18x menos un tercio de x cubo menos 3 medios de x cuadrado evaluado entre menos 1 y 8. ¿Sí? Entonces, cuando tengo que evaluar, ¿cuál es el límite primero que se evalúa? ¿Es el límite superior o el límite inferior? El superior. El superior.
sería 18 por 8 menos 1/3 de 8 al cubo menos 3/2 de 8 al cuadrado menos, ahora evaluamos el límite inferior, 18 por menos 1 menos 1/3 de menos 1 al cubo, ¿sí? Menos 3/2 de menos 1 al cuadrado. Ya. Si me van ayudando con esto, ¿cuánto es esto? Son 80 y 8 por 8 es 64, son 144, ¿no? Menos... ¿Cuánto es 64 por 8? 512 dividido en 3 menos 3/2 por 64 más, porque este va a quedar como más 18, ¿cierto? Esto va a quedar menos 1 por menos 1/3, es positivo, entonces va a quedar negativo, menos 1/3, y esto es negativo, va a quedar positivo como 3/2. Ya. 512, ¿el 512 está contenido en el 3 o no? El 3, perdón, ¿está contenido en el 512? ¿Cuánto es 512? 170,6. Ah, ya, pero es... Periódico. Ya, periódico, de acuerdo. Entonces, a ver, esto es... A ver, vamos aquí a simplificar. El 2 en el 64 está contenido 32 veces, ¿cierto? Sí, entonces 32 por 3 serían 90, a ver, serían 144. Voy a colocar este valor acá, menos, más 18. Coloqué S y coloqué S. 32 por 3 serían 96. Me coloqué S. Y acá menos Sí, 512. 96. Y acá menos 512 tercios, menos 1/3 serían menos 513 tercios. ¿Cierto? Más 3/2. Ya. 513 tercios, ahora el 3 está contenido en el 513, ¿o no? 171 veces. 171 veces. Sí. Ya, perfecto. 96 serían aquí 144 menos 96 sería como, serían 48, ¿no? ¿Sí o no? 144 menos 96 serían Sí, 48, son exacto. 48. Más 18 serían 66. Y dijimos que 513 dividido en 3 da 171 más 3/2. ¿Ya? 171 más 66 son 237 más 3/2, ¿sí? Y si el 237 nosotros lo Da trabajamos como un medio, 238,5. ya, 238,5 unidades cuadradas, ¿sí? Bien. Ese como para calentar la mano, ¿no? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya. Les tengo otro similar, pero ahí tiene un poquito mayor de grado de dificultad. ¿Ya? Voy a escribir al tiro. Una página nueva. Ese. Ya. ¿Quieren que les dé unos 3, 4 minutitos para que lo intenten?
¿Quieren que les den unos minutitos o lo comenzamos a hacer al tiro? Hagámoslo juntos, profe. Ya. Dice, hallar el área encerrada por las curvas y igual seno de x, y igual coseno de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una representación gráfica de las funciones, pues, ¿sí? Vamos a colocar la función seno de x. Si me dan un tiempo, estoy usando el GeoGebra para poder ya colocar bien la función acá. Y la función es seno y la otra función es coseno, ¿no? Coseno de x. Ya. Me piden eso y ¿entre qué parámetros? Entre x igual 0, entre la recta x igual 0 y entre la recta x igual pi. ¿Sí o no? Ok. Ya. Es súper importante que ustedes tengan la visualización de la función. ¿Ya? Nos vamos acá. Ya, aquí estamos. Se ve la función, ¿cierto? Ahí. Ya. Entonces, aquí tenemos el eje Y. Acá tenemos el eje X, ¿cierto? Esta es la recta X igual 0 y esta es la recta X igual pi. ¿Sí? Los límites de integración. ¿Cómo buscamos los límites de integración? Bueno, tenemos los límites de integración, ¿no? Estaríamos entre 0 y pi. ¿Sí? Pero la cosa es que me piden encontrar esta área con esta área de acá. O sea, me piden encontrar estas dos áreas. O sea, este sería, a esta le podríamos llamar el área 1 y a esta le podríamos llamar el área 2. Entonces, el área total sería la suma del área 1 más el área 2. ¿Ya? Y como notan ustedes aquí, en esta parte, tenemos una función que va por encima, aquí en esta primera parte, una función que va por encima, la otra por debajo, y luego en la segunda parte se invierte. Entonces, antes que todo, primero, ese punto de aquí. ¿Cuánto es? Poder encontrar ese punto de ahí. ¿A alguien se le ocurre? No se me Tomando ocurre. ese intervalo, Sí, porque el intervalo en, que tenemos en el que se encuentra el área 1 más el área 2 es entre 0 y pi, ¿cierto? sí. Pero Pero, o sea, tomar el área 1 solamente, po. exacto, porque necesitamos tomar el área 1, calcularla y luego tomar el área 2. Sí, O sea, ahí tenemos que hacer dos integrales que son distintas, son similares, pero son distintas. sí, ¿Sí, sí, cierto? sí. Ya. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el primer intervalo? ¿Cómo podemos determinar? La pregunta es, ¿cómo podemos determinar cuál es este X? Que está aquí. Porque ese es el que necesitamos. Si nosotros tuviéramos ese eje, nosotros sabríamos porque llegamos desde 0 hasta acá,
Y desde este punto hasta acá, hasta pi, ¿cierto? Necesitamos saber cuánto es ese x. ¿Cómo podemos saber cuánto es ese x? Igualando las funciones. Igualando las funciones. Muy bien, María Jesús. O sea, la pregunta es, ¿el seno de x cuándo es igual al coseno de x? Siempre que usted quiera encontrar intersecciones, tienen que igualar las funciones. Ya. Y, bueno, con todo respeto, ya llevamos harto tiempo trabajando con funciones senos y cosenos. Por tanto, estas funciones no debiesen causar tanta dificultad. Debiesen más o menos tenerlas ya incorporadas en su ADN o en su ARN. ¿Cuál estaría mejor dicho? Yo no sé mucho de los temas biológicos, algo, pero poquito. Pero ya la tendrían que tener tatuadas estas dos funciones. ¿Dónde son iguales la función seno y la función coseno? TikTok, 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 TikTok. ¿Se acuerdan o no? Pero ¿Se dan una? Sí, María Jesús, por favor. sí, igual el otro el procedimiento pasado sería como seno de x menos coseno igual a 0, ¿o no? ¿O qué crees? Sí, podrías hacer eso, pero tal vez eso es más engorroso, ¿ya? Vamos probando. ¿Qué pasa cuando el seno y el coseno son cero? El Ah, la seno, estoy evaluando. el seno de cero vale 1. Perdón, el seno de cero vale 0. El coseno de cero vale 1. Vale 1. Después, ¿cuál es el que sigue? Si tenemos la circunferencia unitaria, disculpen la circunferencia, aquí tenemos el 0. Después tenemos el pi medio. Después tenemos pi, 3 pi medios y 2 pi. Y entre ellos tenemos pi cuarto, 2 pi cuartos sería pi medio, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, gracias, gracias, hija. 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. ¿Cuándo el seno y el coseno son iguales? Son iguales en pi cuarto y sus múltiplos. O sea, en los múltiplos impares, perdón. ¿Te fijas que ahí se forma como un cuadrado? Eso quiere decir que esa distancia es igual a esta distancia. Esa distancia es igual a esa distancia, ¿ya? Por lo tanto, x va a ser el seno y va a ser igual al coseno en este caso pi cuartos, porque nos piden entre 0 y pi solamente, ¿ya? En pi cuarto van a ser iguales ellos. Después van a ser ellos iguales, van a volver a ser iguales creo que en 5 pi cuartos. Bien. Entonces ya sabemos cuánto vale esto de aquí, ¿cierto? Eso de ahí vale pi cuartos. Bien. ¿Qué función va primero? ¿Qué función va segundo? En el área 1. Área 1. ¿Cómo saber, si tú no tuvieras la gráfica, cómo saber qué función va por arriba y qué función va por abajo? Tomarse un valor, tomarse el 0, por ejemplo. El 0, el seno de 0. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo, no sé si x es igual a 0? En este caso, el coseno de 0 es mayor que el seno de 0. ¿Explico bien o no, chiquillos? Sí, profe.
Ya. El coseno de cero es mayor que el seno de cero. Por lo tanto, el área 1, ¿cómo quedaría determinada? Como la integral de quién. La integral definida de quién. De 0 a pi cuarto. Bien. De cero a pi cuarto. ¿De qué cosas? De coseno menos seno. Del coseno de x menos el seno de x. De x. Muy bien. Pregunta, en el segundo intervalo esto es para el área 1, para el área 2, tomarse un valor, por ejemplo, pi cuarto, pasamos a ya, tomemos aquí 3 pi cuartos. ¿Qué pasa si x vale 3 pi cuartos? ¿Cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno en 3 pi cuartos? O podría ser en pi medio. Ya, a ver, pi medio es más fácil, ¿no? Vamos a utilizar pi medios. X igual a pi medios. Ya. ¿Quién es mayor? ¿El seno o el coseno en pi medio? ¿Cuánto es el seno de pi medio y cuánto es el coseno de pi medio? El seno de pi medio me da 0,02 y el coseno de pi medio me da 0,99 aproximadamente. Ya. El seno de pi medio, si tú te vas a la circunferencia unitaria, que es la circunferencia que también debiesen tener tatuada, A mí me da que uno. Perfecto, sí. aquí está pi medio. El seno de pi medio es 1 y el coseno se ve en el eje X. El coseno de pi medio va a ser 0. Espera. Esto lo tengo que calcular en radianes. Sí, vos. Ah, ok. Ya. O Entonces, sea, para el X igual pi medio implica que el seno de pi medios va a ser mayor que el coseno de pi medio. ¿Ya? Por lo tanto, el área 2 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo queda la integral del área 2? Va desde pi cuarto a pi Ya. y se invierten las funciones. Pues seno de x sería primero y después coseno de x. Ok. 3 minutos, no, 2 minutos por integral. 4 minutos para saber solo la integral y enseguida las evaluamos cuánto es la integral, esta integral y la otra integral. ¿Ya? Vamos, 4 minutos, háganlas por favor y les recomiendo que las vayan haciendo para que vayan soltando las manos y enseguida las vamos a revisar. ¿Ya? Vamos, 4 minutos. Las van a hacer, ¿cierto? Estamos en eso, estamos en eso. sí, profe. Ya, gracias.
Hola Siboney, buenas tardes. Para que no esté perdida, lo que estamos haciendo es la integral del área 1 más, y la del área 2. Se está calculando esa integral, esta integral y la otra integral, ¿ya? Enseguida la vamos a revisar luego de que la calculen. Les quedan como 2 minutos, 3 minutos para que lo hagan. Así que si te pones a tono, la haces rapidito, ¿vale? ¿Ya estamos listos o no? Creo que sí, profe. Ya estáis. ¿Los demás? ¿Las demás? Veamos, a ver el área 1. Perdón. ¿Cuánto es la integral del coseno? ¿Cuánto es la integral del coseno? A mí me dio 2,4. ¿Seno? Ah, no. La integral del coseno es seno. Menos la integral del seno. ¿Cuánto es la integral del seno? Menos coseno. Por tanto, quedaría más Más. coseno de x, y eso evaluado entre 0 y pi cuarto. Y pi cuarto. Y esto, vamos a ponerle aquí un más, porque tenemos que sumar las dos áreas, ¿cierto? El área 2, vamos a abusar un poquito del lenguaje, porque ahí no deberíamos colocar el área. Bueno, no vamos a abusar del lenguaje mejor, porque si no nos pueden retar. ¿Ya? Acá. ¿Cuánto es la integral del seno? Menos coseno, ¿cierto? Y la integral del coseno. ¿Cuánto es la integral del coseno? Cero. ¿Evaluado entre qué puntos? Pi cuarto, pi. Muy bien. Evaluemos. Ya, esto va a quedar como
el seno de pi cuarto más el coseno de pi cuarto menos el seno de cero más el coseno de cero. Bueno, voy a ver, voy a traer esto un poco más hacia la izquierda. Ahí. Más. En realidad podríamos decir menos, pero no, vamos a decir más. Ya. Evaluar. Sería menos el coseno de pi menos el seno de pi menos, paréntesis, menos el coseno de pi cuarto menos el seno de pi cuarto. Chicos, chicas, ¿vamos bien o no? Sí. Ya, por favor, si ven Sí, algún profe. error, ya, gracias. Si ven algún error, tienen que decirme para poder ir arreglándolo al tiro. Bien, entonces, el seno de pi cuarto. ¿Cuánto es el seno de pi cuarto? Profe, la suma de las dos primeras nos dan 1 entre seno de pi cuarto y coseno de pi cuarto. A ver, vamos a dar un segundito. Voy a traerle aquí una imagen que también deberían manejar y tenerla ahí en cualquier lugar. ¿Ya? Esa. Vamos a ocupar esto aquí, ¿ya? Ahí vamos. Vamos a dejarla ahí por mientras. Ya enseguida la ubicamos en otro lugar. ¿Ya? Bien. Seno de pi cuarto. Me recontra equivoqué, ¿verdad? Raíz de 2 medios. Más coseno de pi cuarto. Raíz de 2 medios. Menos, paréntesis. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Más, menos coseno de pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? Menos 1. Menos, ¿cuánto es el seno de pi? 0. Menos coseno de pi cuarto. Raíz de 2 medios. Menos el seno de pi cuarto. Lo mismo, ¿cierto? Ok. Me voy a llevar esto a una nueva pizarra, a una nueva de estas.
Ya, y voy a... Esta también me la voy a traer para acá. Se la voy a dejar aquí para que les quede el registro de este gráfico, ¿cierto? Y ahí lo puedan tener. Bien. Ya, ¿cuánto es esto? Esto es raíz de 2 medios más raíz de 2 medios, va a ser raíz de 2. ¿Cierto? Menos 1. Y esto va a ser más 1 menos raíz de 2. Entonces esto nos queda raíz de 2. Esos se anulan. Más raíz de 2. Por tanto, esa integral es igual a 2 raíz de 2. ¿Cuánto le había dado a usted, Thais? ¿O María Jesús? Ahí me da 2,4. Y la raíz de 2 es... 2,8. No. Con varios números más. Es 2, la raíz de 2 es 1,41, ¿no? No tengo raíz aquí en esta... Ah, no, pero 2 por raíz de 2. El resultado Sí, 2. Yo lo único que tengo diferente es un menos 1, ¿no? El Ya. menos 1 lo tengo como más 1. Quizá ahí radica la diferencia, pero es complicado porque uno se pierde con los tantos signos, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? ¿O no? Bueno, aquí también tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos lugares donde, ¿cómo se llama? Lugares donde a nosotros nos calculan también, sí, es raíz de 2, es 2 raíz de 2. Tenemos lugares donde nos calculan también las áreas, ¿ya? Bien, ya, pues. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo estamos con eso? Bien, pues. Igual me equivoqué en el signo. Se equivocó en el signo. Ya, eso suele pasar, pero igual le pido tener cuidado porque en realidad que no sea recurrente, porque siempre, por eso siempre es importante ir haciendo, ir practicando. ¿Ya? Ok. Eh, no sé qué más revisamos. Queda a criterio de ustedes, ¿sabes? Nos quedan como 10, 12 minutitos para intentar hacer algo más. ¿Ya? ¿Qué les gustaría hacer? Con suma activa. La tabla, pues, profe. No, ¿Cómo, no me cómo? olvide. Ya. ¿Y qué dijo usted, María Jesús? Profe, estaba el Franco primero. Ya. Vale. Entonces, Franco, ¿usted tiene algún ejercicio que podamos resolver? ¿Podríamos hacer el del taller individual o no? No sé. El del taller individual, espéreme, que no estoy en el computador, en el celu.
¿Se puede mandar fotos a este chat? Yo me imagino, pero a ver, estudiemos la curvatura de una función que yo le puedo pasar aquí. Ya, mejor. Ya, estudiar. Ya, estudiar la curvatura de f de x igual a, puede ser x a la cuarta menos 6x cuadrado. Ya, esa. Ok. Voy a ver aquí a la cuarta. Si me dan un segundito, voy a traer la gráfica de la función. Ahora es como en esta, bueno, esto nos ha posibilitado poder hacer más rápido las gráficas, ¿no? Entonces, quiere decir que el GeoGebra es una herramienta que no tenemos que dejar de usar. La función x menos 4 menos, o sea, x a la cuarta menos 6x cuadrada, ¿no? Ya, esa es la función, creo. Entonces voy a traer la gráfica para acá. Ya. Se supone que primero debiese ser hasta este punto decreciente, después creciente hasta este punto, luego decreciente hasta este punto y luego creciente. ¿Sí? Y si nosotros bajamos, es cóncava hacia arriba hasta este punto y luego vas a hacer, bueno, ahí, no. Yo creo que aquí vamos a tener hasta por aquí aproximadamente. Va a ser cóncava hacia arriba, después de aquí va a ser cóncava hacia abajo y luego aquí va a ser cóncava hacia arriba. Está como aproximadamente. Ya. ¿Qué nos piden hacer? Estudiar esa curvatura, ¿cierto? Entonces lo primero es primera derivada. ¿Qué indica la primera derivada? Jocelyn, María Jesús, Thais, Franco, Freddy. ¿Qué indica la primera derivada? Razón de cambio. Sí, pero en términos gráficos. Crecimiento y decrecimiento, ¿cierto? Eso es lo que indica la primera derivada. Y la segunda derivada, ¿qué me va a entregar? La concavidad, ¿cierto? A partir de los puntos de inflexión. ¿Estamos claros con eso, cierto? Entonces, f' de x. Sí, profe. ¿Cuánto es la primera derivada? ¿Sí? 4x cubo menos 12x. Y esa primera derivada tiene que ser igualada a 0, ¿no?
Aquí podemos dividir por 4, entonces me va a quedar x cubo menos 3x igual 0. Aquí podemos factorizar por x, factor de x cuadrado menos 3 igual 0. Eso quiere decir que el primer x va a ser 0 y luego x cuadrado menos 3 va a ser igual a 0, ¿cierto? X cuadrado va a ser igual a 3. Extraemos raíz, entonces va a quedar el valor absoluto de x igual a 3. Eso implica que x1 va a ser igual a, perdón, x2, o en realidad el que sea, va a ser igual a 3, y el otro va a ser igual a menos 3. Ya, ¿qué tenemos acá? Franco, ¿qué encontramos? ¿De qué me sirven esos puntos críticos? Es donde la gráfica corta en el eje X. ¿Cómo? Son los De puntos nuevo. donde son los puntos donde la curva pasa por el eje X, ¿o no? Donde la curva es creciente y decreciente. Ah, ya. Ya, como bien tú dices, ahí está el eje X, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos que tenemos? Disculpa, aquí me faltó una raíz. Ahí sí. Ya, aquí está el 0. Vamos a suponer que aquí está menos la raíz de 3 y aquí está la raíz de 3. Ya. Antes de menos raíz de 3, ¿cómo es la función? ¿Positiva o negativa? Negativa. Eso quiere decir que la función viene decreciendo, ¿sí? Luego, después de entre menos raíz de 3 y 0, ¿cómo es la función? Allá, ¿cómo podemos determinar que es negativa como lo dices tú, Franco? Porque evaluamos. ¿Dónde evaluamos? ¿En la derivada o en la función? La función. ¿País o Franco? ¿Alguien? Yo o sea, yo probaría en la función. En la función. Entonces, habría que analizar, por ejemplo, el f de menos 3, por ejemplo. ¿Ya? Sería 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 y 3 por 3, 9. A ver, no, pues tendríamos que analizar en la primera derivada, porque es la primera derivada la que estamos analizando. Ya, f de menos 3, aquí. Sería 3 por 3, 9 por 3, 27, sería menos 27, y menos 27 por 4 serían como menos 109, aproximadamente. Y acá sería más, ya, pero sería negativa. Eso quería decir que en este tramo la función viene decreciendo, ¿sí? Después podríamos tomar el f' de menos 1, por ejemplo, ¿sí? Y en menos 1 esto quedaría como menos 4 y esto quedaría como más 12. Por tanto, en este tramo la función viene creciendo. Entre el 0 y el 3 podríamos tomar el 1 también, ¿cierto? En el 1 sería 4 menos 12. Por tanto, en ese tramo la función vendría decreciendo, ¿sí? Y luego podríamos tomar el f de 3, el f' de 3. ¿Sí? Y 3 por 3, 9 por 3, 27, 27 por 4,
109 será aproximadamente, bueno, pero es mayor que el menos 12 por 3. Por tanto, eso quiere decir que la función viene creciendo. Ya. ¿Estamos bien o no, Sí, profe. chiquillos? María Jesús, Thais, Jocelyn, Freddy, Sí, Franco. profe. Ya. Luego de eso, vamos a copiar la primera derivada. Luego, ¿cuál sería la segunda derivada? Sería 12x al cuadrado. menos 12, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este 12x cuadrado menos 12, que es la segunda derivada, la igualamos a 0. Dividimos por 12, entonces me queda x cuadrado menos 1 igual 0. Esto es x menos 1 por x más 1 igual a 0, ¿cierto? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que x es igual a 1 y que x es igual a menos 1. 4x igual a menos 1. Exacto. Entonces, con eso, hacemos la recta del eje X. Aquí tenemos el menos 1 y aquí tenemos el 1. Ya, y nos vamos a antes, evaluamos la segunda derivada. ¿Cuánto es? Por ejemplo, el menos 1 podría ser el menos 2. Aquí podríamos evaluar el 0 y aquí podríamos evaluar el 2. ¿Ya? F segunda de menos 2, ¿cuánto es? Va a ser positiva, ¿cierto? Porque serían 4 por 12 y 4 por 12 es mayor que menos 12. Por tanto, en este tramo sería carita feliz, ¿sí? Luego el f de 0, f segunda de 0 sería negativa, por tanto aquí esta sería positiva, esa sería negativa, eso significa que sería carita triste. Y el f segunda de 2 sería el mismo que el f de menos 2, el f de segunda de menos 2, porque en realidad está al cuadrado, por tanto aquí sería carita feliz, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la parte anterior y traemos esto, ¿cierto? Ahí tenemos los dos criterios, el criterio de la primera y de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, primera derivada, segunda derivada. ¿Ya? Y vamos a traernos nuevamente la gráfica de la función. Hacia este punto. Y podríamos indicar que coincide, ¿no? Con lo que acabamos de hacer. Voy a colocar ahí el medio. Entonces, vamos viendo, ¿eh? La primera derivada dice que hasta menos la raíz de 3. Entonces, aquí sería por aquí hasta ese punto. ¿Sí? La gráfica viene decreciendo. Entonces, hasta ese punto tú esbozas la gráfica, la lanzas, ¿cierto? Después de ese punto comienza a subir, bajar y subir. ¿Ya? Y en el punto menos 1, fíjate, ahí está el 2. Entonces, el punto, a ver si está 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y medio.
Por aquí más o menos estaría el -1. Por aquí más o menos estaría el 1. ¿Sí? Entonces, hasta aproximadamente aquí, la gráfica sería cóncava hacia arriba y hasta aproximadamente ese tramo sería cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, estos son todos los puntos que ustedes tendrían que escribir en el esbozo de la gráfica. Sería primero ubicar dónde está el menos raíz de 3, el 0 y la raíz de 3, y luego de eso ubicar el -1 y ubicar el 1. ¿Sí? Creo que la raíz de 3 está por aquí más o menos. Por ahí más o menos debiese estar. ¿Sí? Entonces, con todos esos puntos ustedes ya podrían trazar un esbozo de la gráfica. Franco, ¿estamos bien o no? Sí, profe. Ya. Gracias. Si me dan... Vale, sí, voy a detener.